Bienvenido a tu iglesia, tu casa, la casa donde Dios habita. Bienvenido a tu iglesia, Dios es mi vida. También otro anuncio importante, creo que es fundamental. El cristiano que conoce la palabra de Dios sabe que una instrucción de la Biblia clara es el diezmo y la ofrenda, ¿cierto? No el pacto, eso no es bíblico. Todas estas teologías de la prosperidad no están avaladas en la palabra de Dios. Diezmo y ofrenda sí, usted encuentra trazo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Con base en esto yo he estado pensando en lo siguiente: si nosotros diezmamos y ofrendamos al Señor de lo que nos da y lo hacemos con agrado, ¿el tiempo será que no es importante diezmárselo al Señor? Es un recurso que Dios nos da, ¿cierto? Tiempo. Entonces lo que estamos proponiendo es que le diezmemos al tiempo del Señor. O sea que arrancando el año, diezmemos nuestro tiempo. ¿Cuánto sería el diezmo de un año en días? 36 días, ¿cierto? Estamos proponiendo un ayuno de 40 días a partir de mañana. Ya con el grupo de servicio estamos listos. Y como no habíamos tenido oportunidad de compartirlo con ustedes, lo estamos compartiendo hoy con todos ustedes. Entonces les proponemos un ayuno de 40 días. Iniciamos en la mañana, en la noche lo cerramos, ¿sí?, con una comida y volvemos a empezar el ayuno. Y así durante 40 días. Y vamos a ver la diferencia en nuestra vida. Vamos a ver la transformación de nuestra vida. Es tiempo que nosotros de verdad empecemos a ayunar. 40 días de ayuno es diezmar como primicia, porque es al principio del año lo que Dios nos da, pero va a ser una gran bendición. Los que nos puedan acompañar, genial, genial, genial. Van a ver la transformación en ustedes mismos. Entonces, ahí está la propuesta. Con el grupo de servicio lo vamos a hacer. ¿Quién más nos quisiera acompañar? Pero si usted levanta su mano, levántela. Yo sé que Alberto la levantó bien, con confianza y con fe. Pero el que la levante, levántela diciendo: sí, voy a estar ahí. Se está comprometiendo con Dios, no conmigo. Amén. Qué bien, qué bendición. Listo. Entonces yo también me comprometo. Y vamos a tener tiempo de ayuno. Bueno, estos eran los anuncios. Y estamos en muy buen tiempo. Listo. ¿Ya estamos listos? Yo le he colocado como título a la palabra de hoy: es tiempo de ser valientes. Porque creo eso, creo que es la verdad. Entonces, para que se anime, por favor, ahí por encima de su tapabocas o a pesar de su tapabocas, busque una persona que esté cerquita a usted y dígale: es tiempo de ser valiente. Don Alberto, lo están llamando, es tiempo de ser valiente, le está diciendo. Amén, es tiempo de ser valiente, sí es verdad, es una realidad. Miren que yo creo que hoy, por ser primer domingo del año, en el corazón de todos los pastores está el deseo de llevar mensajes de esperanza, mensajes de aliento, mensajes de bienestar, de cambio, ¿cierto? Creo que todos estamos en ese sentir, en poderle decir a la iglesia: bueno, estamos empezando un año nuevo, qué bendición, este año va a ser así, diferente, y las promesas y las cosas. Yo creo que eso está en el corazón de cada uno de nosotros, pero muchos de ellos estarán seguramente llevando esos mensajes a través, o basados más bien en la esperanza de que las circunstancias cambien, porque eso es lo que generalmente uno hace al final del año. Se acaba un año y uno dice: este año va a ser mi año, este año va a ser verdaderamente diferente, este año voy a hacer la dieta, este año voy a aprender inglés, este año voy a hacer lo que no hice los años anteriores. ¿Basado en qué? En sus emociones, en sus sentimientos. Y en este caso, como hemos vivido un año tan difícil en el 2020, muchos están basados en las circunstancias, esperando que cambien las circunstancias. Pero nosotros no dependemos de las circunstancias, porque la palabra de Dios no dice eso. Nosotros dependemos de la palabra de Dios.
Y en mi corazón está eso. En mi corazón yo quisiera decirle a la iglesia, mire iglesia, este año va a ser mejor dicho, la vamos a sacar del estadio, como decimos aquí. Pero no puedo ser irresponsable y no transmitir un mensaje que esté 100% basado en la palabra del Señor. Sin embargo, es un mensaje de esperanza. Sin embargo, es un mensaje de cambio. Sin embargo, es un mensaje que nos va a ayudar y nos va a traer aliento y va a traer bienestar. Lo que pasa es que no nos vamos a basar en las circunstancias, sino nos vamos a basar en la palabra de Dios. Amén. Entonces, vamos a 2 de Timoteo, al capítulo 4, y vamos a leer del verso 3 al verso 5 para guiarnos, para que el Señor nos muestre qué quiere Él de nosotros, de manera particular, no solo en este año, sino en este año y de aquí en adelante en nuestra vida. Cuando estén listos me lo dejan saber. 2 de Timoteo 4, 3, 5. Dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y aquí viene el llamado a la valentía. Aquí viene lo que Dios quiere para nuestra vida. Tú, por el contrario, o sea, colóquele su nombre ahí. Colóquele el nombre suyo. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos. Dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Ese es el propósito y el llamado de Dios para nosotros. Vamos a orar para que Dios nos dirija hoy en su palabra. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque podemos invocar tu nombre y tu presencia. Podemos venir, Señor, a decirte: papá, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro ser completo para escuchar con atención tu palabra, para que tu Espíritu Santo la grabe en nuestro corazón y para que nosotros la podamos poner en práctica, para que sea realmente esa norma de conducta que tú quieres que nosotros tengamos. Tu promesa dice que no vuelve vacía, que produce fruto de vida, y eso es lo que queremos. Por eso te pedimos que estés con nosotros. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y que esta palabra sea para nosotros esa revelación que nos muestra el qué hacer y el cómo hacerlo. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios produce vida. Cuando nosotros leemos lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo, entendemos que ya llegamos a esos tiempos. Porque dice: llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Y eso ya lo estamos viendo. Las circunstancias difíciles de la vida no están solamente enmarcadas en el problema de salud mundial. No es únicamente el coronavirus lo que nos está a nosotros aquejando en este momento, sino también problemas a nivel espiritual. ¿Qué es lo que ha hecho que la sociedad llegue a los puntos que estamos viviendo? Cuando estamos hablando de problemas sociales, por lo general tenemos la tendencia a quitar desde lado la parte espiritual y simplemente ver la parte humanista. Pero la Biblia nos enseña que no es así. La Biblia nos dice que lo que nosotros vemos procede de lo que no vemos, de manera que lo que está pasando hoy procede del mundo espiritual. Y a nivel mundial, no solamente nacional o a nivel familiar tampoco, sino mundial, estamos viendo este gran problema familiar, social, de conducta, de mentalidad de las personas, porque espiritualmente nosotros hemos dejado de hacer lo que Dios quiere. Y si nosotros hacemos una sana crítica a la iglesia en general, entendemos que esto está pasando. La sana doctrina ya no está siendo tolerada. Las personas quieren que se les hable de sus propios deseos, de novelerías, de cosas que les hagan sentir bien, que emocionalmente los llenen y los lleven a lugares emocionales muy altos.
La gente no se cansa de decirle y uno lo escucha con frecuencia, es que hay que cambiar la predicación, pastor. A las personas no se les llega con esa palabra, a las personas se les llega con emociones, hay que predicarle al alma. Por ejemplo, a los jóvenes hay que darles todo lo que ellos quieren y desean para que ellos puedan venir y después entonces sí tratamos de mirar cómo los convertimos. Y yo reviso la palabra y no encuentro por ningún lado que la palabra de Dios diga que yo puedo hacer eso o que debo hacer eso. Al contrario, el Señor dice que nosotros no usamos armas como las usa el mundo, sino que nuestras armas son diferentes a las armas del mundo. O sea que yo no tengo que traer los jóvenes, los adultos, las parejas, los niños con las armas del enemigo, sino que traerlos con la palabra de Dios. Y vemos que se está cumpliendo. Dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y hay gente que hoy en día está en mitos que parecen cristianos, pero que no son cristianos. A nosotros, ¿qué nos corresponde? Lo que le dice a Timoteo. Por el contrario, nosotros tenemos que ser prudentes en todas las circunstancias. Y la prudencia es una virtud que como que se está perdiendo también, aún en el pueblo cristiano. Prudencia, ser prudentes. Pero también nos insta a que nosotros podamos soportar los sufrimientos y que nos dediquemos a llevar el mensaje de la palabra de Dios. Por eso el título es tiempo de ser valientes, porque Dios no nos dice, le voy a quitar las circunstancias difíciles para que usted no sufra. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo, aún en circunstancias difíciles, sufra, compórtese, sea valiente, porque yo estoy con usted, porque yo no dejaré que nada pase sobre su vida. Que es diferente. No dependemos de las circunstancias, dependemos de la palabra de Dios. Cuando uno analiza el panorama, los científicos prevén que el inicio de este año 2021 va a ser mucho más difícil que el del 2020. Y no podemos decir a la gente simplemente, 2021 llegó ya, gloria a Dios, todo pasó, vamos a estar bien. No. Seguramente los primeros meses van a ser difíciles. Ellos prevén eso y tienen la esperanza de que al final del 2021 las cosas van a ser mucho más suaves que el final del 2020. Es la esperanza de los hombres. Nosotros, vuelvo y repito, estamos esperanzados en Dios. Y tenemos que ser fuertes y tenemos que ser valientes, porque es tiempo de ser valientes. Es tiempo de ser firmes. Necesitamos una iglesia firme, necesitamos cristianos firmes, necesitamos cristianos que verdaderamente enarbolen la palabra del Señor. Como dice Lucas, cojan su cruz y sigan al Señor. Eso es lo que necesita el mundo hoy en día. Hombres y mujeres que allí afuera sean luz en medio de tinieblas. Hombres y mujeres que lleven palabra de vida, que lleven esperanza, que lleven una luz. Pero eso no es sencillo. Por eso busca hombres y mujeres valientes, que sean esforzados y que quieran permanecer con firmeza en el propósito de Dios. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 36, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Hay promesas de Dios sobre nosotros. Yo no estoy diciendo que este año va a ser terrible. Le estoy diciendo que Dios quiere que usted tenga un corazón esforzado y valiente y las promesas que Dios le ha hecho se van a cumplir. ¿Dios le ha hecho promesas? Pregunto. ¿Se van a cumplir? Usted las va a ver cuando usted sea esforzado y valiente. Cuando usted verdaderamente diga, sí, yo me comprometo con Dios y voy a salir adelante. Si hay alguna pregunta importante para estos momentos, para estos días, creo yo que esa pregunta sería, ¿cómo podemos vivir seguros en tiempos difíciles? ¿Cómo nosotros podemos caminar tranquilos en estos tiempos difíciles? Porque son tiempos difíciles. Y nuestra seguridad y nuestra tranquilidad tenemos que tenerla. ¿Cómo podremos hacer? Sería una pregunta interesante. Y cuando uno ve los tiempos en la Biblia, cuando uno analiza a través de la palabra de Dios los tiempos, encuentra que históricamente uno de los tiempos más difíciles de la humanidad
fueron los tiempos de Noé. ¿Se ha leído usted la palabra y ha visto la historia de Noé, la historia del diluvio, antes del diluvio, durante el diluvio? ¿Cierto? Noé fue un hombre que vivió en los tiempos más difíciles que narra la historia, pero Noé salió victorioso en medio de esos tiempos. De manera que analicemos qué hizo Noé. Analicemos qué fue lo que hizo Noé para nosotros también poder hacer lo mismo y salir también victoriosos por encima de esos tiempos. Y vamos a mirar 3 circunstancias, 3 cosas específicas de las que hizo Noé que nos ayudan a que hoy nosotros también salgamos victoriosos de estos tiempos que son difíciles, no solamente a nivel de COVID. No estamos hablando únicamente de eso, también se incluye, pero victoriosos por encima de todas estas circunstancias que estamos viviendo. Como dice la palabra, desobedientes a los padres, impetuosos, más amigos del placer que de Dios, irreverentes. Y uno ve cómo se cumple y se cumple y se cumple la palabra cada vez más. Entonces queremos salir victoriosos. Bueno, yo quiero salir victorioso. ¿Quién más quiere salir victorioso este año? Amén. Ese amén que salga de lo profundo de su corazón, que sea una realidad. Porque a veces, y hago un pequeño paréntesis aquí, a veces uno, en el cambio del tiempo, en el cambio de las circunstancias del año, uno dice, no, este año sí va a ser diferente, ¿cierto? Pero el impulso se le queda en los primeros 15 días. Se queda uno pegado. Entonces que ese amén salga verdaderamente de lo profundo, que diga, no, yo sí quiero cambiar este año, yo sí quiero ser diferente, yo sí quiero ser transformado, yo sí quiero que mi vida cambie. ¿Amén? Entonces vamos a ver qué hizo Noé. Lo primero que hizo Noé, a los que les gusta anotar, por favor anótelo, pero si lo puede anotar en su corazón mejor, anótelo. Noé vivía como un creyente verdadero. Esa era la vida de Noé. Miremos Génesis capítulo 6, verso 9. Ahí nos narra un poquito de la vida de Noé en el momento antecitos del diluvio. Dice, esta es la historia de Noé. Génesis 6, 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado ante su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Y en esta sencilla, cortica semblanza de lo que era Noé, vemos toda su vida. Un hombre justo y honrado con las personas y un hombre que anduvo fielmente con Dios. Y a mi juicio son las 2 dimensiones en que nosotros nos movemos en nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos una relación con Dios y esas son las dimensiones que Dios quiere que nosotros tengamos. Recuerde lo que dice la palabra de Dios, creo que es Primera de Pedro. Dice, nadie puede decir, lo estoy parafraseando, que ama a Dios si odia a su hermano. O sea, si yo tengo una relación con Dios, la dimensión, digamos, espiritual, tengo que tener una buena relación con las personas con que me rodeo. De lo contrario es mentira. No le estoy diciendo que usted sea un mentiroso. Le estoy diciendo que la Biblia nos pone un espejo que nos dice, mire, si su vida con las personas no es justa, no es honesta, no ama a Dios. Duele, pero es la verdad. Nos ayuda, porque nos pone en la dimensión de decir, bueno, yo sí quiero tener una buena relación con Dios. Luego tengo que empezar a trabajar en mi relación con las demás personas. Y este año 2021 tiene que ser un año en el que mi relación con los seres queridos sea una buena relación. No se me puede olvidar lo que dice la palabra. En cuanto dependa de ustedes, ¿qué dice la palabra? En cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todo el mundo. 2021 va a ser un año de esperanza, claro. De diferencia, claro. Un año de cambio, claro. Pero tenemos que empezar en esa dimensión.
Noé salió victorioso de esos tiempos difíciles porque era un creyente verdadero y daba testimonio entre la gente que él vivía. Y créame que la gente con la que vivía Noé no era gente sencilla, no era gente fácil. Porque cuando uno estudia o cuando uno lee, no es necesario tampoco ser estudioso y máster en esto, simplemente aplicar mi entendimiento a la palabra de Dios cuando la leo, se da cuenta de que la gente que rodeaba a Noé era una gente con mucha perversión en su corazón. ¿Que estamos llegando a unos tiempos iguales? Sí. ¿Que estamos caminando como en los preámbulos del tiempo de Noé? Sí. Porque cada vez vemos más y más y más la perversión, no solo de las personas, sino de los sistemas que empujan a las personas a que esto sea así. Nos están empujando y no nos damos cuenta y muchas veces ni siquiera hacemos nada. Y cada vez nos acostumbran más y más y más a lo que no es correcto y que nosotros le llamamos correcto. Y Noé era un hombre que vivió con justicia y con honradez, dando testimonio a las demás personas. La segunda dimensión, ¿cuál es? La que dice ahí también, anduvo siempre fielmente con Dios. Las dos maneras en que nosotros tenemos que vivir bien. En relación con el hombre, tener una conducta ejemplar. Esto es lo que Dios nos pide. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios el día de la salvación. Esto es función de nosotros. Él nos dice, mire, usted tiene que ser ejemplo. Le van a decir que usted hace las cosas mal, le van a tratar mal, le van a decir cosas, le van a hacer la oposición. Sí, por eso tiene que ser valiente, pero tiene que ser ejemplar. Tiene que dar buen testimonio para que sea glorificado Dios. ¿Cuál es el propósito del hombre? Cuando Dios crea al hombre, ¿cuál es su propósito? Amén. Ese es el propósito de nosotros, glorificar a Dios. Señor, pero es que ellos no me quieren, ellos dicen que estoy mal, ellos dicen y me acusan de mentiras. Y es que no es para que usted sea glorificado, es para que su comportamiento glorifique ¿a quién? A Dios. Y tenemos que empezar a colocar las cosas en regla, en el orden correcto, gracias, en el orden correcto. Hoy día se ha cambiado el orden, por eso empezábamos diciendo no van a tolerar la sana doctrina. ¿Cuál es el orden? Que Dios está a mi servicio, Dios tiene que venir a servirme a mí, Él es el que me tiene que dar todo, Él es el que me tiene que dar el dinero, la salud y todas las cosas. Y eso no es lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que yo soy el que tengo que servir a Dios. No es un evangelio humanista, es el evangelio de la gracia, de lo que Dios hizo por nosotros. Nos confundimos diciendo, es que Cristo vino a servir a la gente, pastor. Claro que sí. ¿A qué? ¿Los vino a servir en qué? En la salvación. Porque ¿cuándo Cristo conectó con el pecado? Nunca. Entonces, no es que Dios esté a nuestro servicio. Nosotros estamos para servir a Dios, que es completamente diferente. Entonces, nuestra conducta tiene que ser ejemplar. Aún nos traten mal, aún no nos amen. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer este año, dar testimonio a las personas. Aquí también hay otro pasaje que lo podemos aplicar a toda la sociedad. Está enfocado en la palabra, en las mujeres, pero lo podemos aplicar a la sociedad. Dice un poquito más adelante, en 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. O sea que el Señor nos manda a predicar la palabra, como lo dijo con Timoteo, pero también nos manda a vivir la palabra. Y cuando dice esposas, sométanse a sus esposos, lo podemos aplicar a nosotros como cristianos, es sométanse a Dios. ¿Quién es el esposo de la iglesia?
Dios, Cristo. Entonces nosotros nos sometemos al Señor y nuestra conducta tiene que ser tal que los que no crean sean ganados a través de la conducta. Que se acabe ya ese problema de que usted invita a una persona a la iglesia y dice, no, ¿yo qué voy a ir a la iglesia si es que yo tengo un primo, yo tengo un hermano, yo tengo un amigo, yo tengo un tío que se la pasa allá y es peor que todos? ¿Ha escuchado alguna vez esa excusa? Porque damos mal testimonio. Eso se tiene que acabar ya. Y este es un año bueno para que acabemos eso. Para que empezamos a decirle, mire, si usted tiene ese testimonio allá, no es problema, pero usted fíjese en los que tienen un buen testimonio. Y empecemos a dar testimonio nosotros. Que verdaderamente la gente diga, oiga, yo sí quiero ir a la iglesia, yo sí quiero ese Cristo al que usted le sirve, yo sí quiero. Que sea diferente. Tenemos que hablar, tenemos que dar la palabra, con prudencia, pero dar la palabra, y tenemos que dar testimonio. Eso fue lo que hizo Noé. Vivió justamente y con honradez con la gente. Pero el segundo aspecto, decíamos, en su relación con Dios. Y dice que caminó fielmente con Dios. Y cuando uno revisa en un sencillo, busca la definición en un diccionario normal y corriente, fidelidad. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, firmeza y constancia en las ideas, firmeza y constancia en las obligaciones, firmeza y constancia en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Eso quiere decir que nuestra fidelidad con Dios quiere decir firmeza y constancia en nuestro amor, devoción a Dios. Firmes y constantes. Hoy sí, mañana no. No. 2021 no es un año para eso. 2021 es un año para perseverar en el amor a Dios. Amor a lo piadoso. La palabra piedad es la que se traduce en la Biblia como religión. Amor a los asuntos de Dios. Si yo amo los asuntos de Dios, pues estoy en los asuntos de Dios. No con esto le estoy diciendo que nos tenemos que meter dentro de la iglesia. Le estoy diciendo que los asuntos de Dios son los asuntos de la fe. Son los asuntos de que tengamos buena convivencia, amor, paz, paciencia, tranquilidad, contestar bien, amabilidad. El fruto del Espíritu Santo. Y que lo podamos vivir ahí con las personas que nos rodean. Eso es fidelidad con Dios. Pero fidelidad también en las ideas. Habla de la fe, habla de las costumbres, habla de la cultura de nosotros como cristianos. Porque hay una cultura del reino de los cielos. Honradez es parte de la cultura. Amabilidad es parte de la cultura. Fe es parte de la cultura. No devolver mal por bien es parte de la cultura. Amar a los que no nos aman es parte de la cultura. Creer en la palabra de Dios es parte de la cultura. En las obligaciones, ¿tenemos obligaciones con Dios? ¿Sí o no? Tenemos obligaciones con Dios. No es como nos quieren enseñar que cristianismo es un estilo de vida. No. El cristianismo, como lo hemos dicho muchas veces, y repitámoslo una vez más, la relación que hay entre un hombre y una mujer que van delante de Dios a través del pastor y se casan, ¿cómo se llama esa relación? Matrimonio. La relación que tienen los padres cuando nacen sus hijos, ¿cómo se llama? Paternal. La relación que hay entre dos, hombre o mujer que nacieron de los mismos padres, ¿cómo se llama? Fraternal, es de hermanos. Cada relación tiene un nombre. Y esa relación marca no solamente el nombre, las características, sino los derechos y las obligaciones. Cuando yo me casé con mi esposa, tengo obligaciones con mi esposa. Ay, tengo derechos, claro que sí, pero también tengo obligaciones. Y entonces mi relación con Dios, ¿cómo se llama? Según la definición, se llama religión. La definición dice eso, relegare, relación con la deidad. ¿Que me da derechos? Claro, que me da derecho a llamarme hijo de Dios. Me da el derecho a decir, Él está a mi alrededor y me guarda y me protege. Me da derecho a usar el nombre de Dios. Pero me da también obligaciones. Y cuando hablamos de que Noé caminó con fidelidad delante de Dios, quiere decir que él fue fiel con las obligaciones que tenía delante de Dios.
Y nosotros tenemos que ser fieles con las obligaciones que tenemos delante de Dios. Una de las obligaciones es que lo que ustedes están haciendo hoy día, celebrar el día del Señor. Otra obligación que tenemos delante de Dios, conocer su palabra. Otra, hablar con Él todos los días. Le decimos orar. Cumplir con su palabra. No podemos decir que caminamos con fidelidad con Dios si no estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Por qué pudo Noé salir victorioso en esos tiempos difíciles? Porque fue fiel con la gente y con Dios. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar. Fidelidad. Fidelidad viene de lealtad, de fe. Y nosotros entendemos la fe como confianza. No porque nosotros únicamente la entendamos, es que la palabra de Dios nos dice que fe es confiar en Dios. La fe intelectual es una cosa, viene del creer, pero la fe en Dios es creer y confiar. Usted no puede decir que yo creo en Dios si usted no confía en Dios. La fe está unida íntimamente a la confianza. Acompáñeme por favor a 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a leer versos 6, 7 y 8. Porque el verso 7 lo conocemos bien. El verso 7 es una recitación de todos. Es un verso que en muchos momentos lo podemos decir nosotros. Dice, vivimos por fe y no por vista. Lo sabemos, lo conocemos, ¿sí o no? Pero no vemos el contexto muchas veces. ¿Qué significa fe? ¿Qué significa vivimos por fe? Entonces miremoslo completo. Dice, verso 6. Por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. No importa que estemos alejados del Señor, ¿qué nos mueve a nosotros a creer en Dios? La confianza. Por eso mantenemos siempre la confianza de que aunque estemos alejados del Señor, vivimos por fe y no por vista. Y verso 8 dice, así que nos mantenemos una vez más ¿qué? Confiados. Y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. ¿Por qué lo traje completo? Porque es que cuando yo digo yo vivo por fe y no por vista, quiere decir que yo confío en Dios y no en lo que yo estoy viendo. Confío en Dios y no en las circunstancias. Mi esperanza está en Dios y no en la vacuna. Mi esperanza está en Dios y no en que yo ya esté mayorcito y no me den trabajo. Mi esperanza está en Dios y no en que este hombre o esta mujer no cambian y llevan muchos años sin cambiar. Entonces cuando Noé caminó con fidelidad, él caminó con confianza en lo que Dios le había prometido. Por eso muchas personas no viven la vida abundante que deben tener. Porque no ponen su confianza en Dios. ¿Usted cree en Dios? Claro que yo creo en Dios, claro que yo creo. Pero ¿y confía en Él? Sí, yo confío. Confiar es entregarle su vida a Dios. Dejar que Él obre, dejar que Él haga, dejar que Él decida. Y usted hace lo que Él le diga. Eso es confianza. Lo segundo que hizo Noé, ¿qué fue? Ser obediente al Señor. Vivió como un verdadero creyente. Vimos ya los dos aspectos, con Dios y con las personas, pero también fue obediente al Señor. Amén. Amén. Y cuando hablamos de obediencia, aquí hablamos de seguir instrucciones, de obedecer la palabra, de hacer caso. Hizo caso tal cual le decía Dios. En Deuteronomio 28, 1, 2, también conocidísimo de todos nosotros. No tuve la tentación de armonizar la palabra con un poquito de alabanza de pandereta, pero no. Estamos muy tempranos en el año. Luche contra ese enemigo que lo quiere hacer estar somnoliento. Quiere decir que la palabra de Dios va a ser importante para usted.
Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Si obedeces. Mire, hay un gran problema que uno detecta en las personas. Con frecuencia yo encuentro personas que creen en Dios, que han abierto su corazón al Señor Jesús, que expresan su amor, a mi juicio, genuino, por Dios, pero que no viven la vida abundante que Dios promete. Uno ve gente que dice: yo ya entregué mi corazón a Dios, yo soy creyente. Pero cuando uno ve la vida de la persona, no es una vida abundante la que Dios dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No la viven. Cuando hablo con esas personas, percibo cierta como desorientación, podríamos decir, o cierto desconcierto, por cuanto, si bien han recibido a Cristo como Señor y Salvador, en lo fundamental de su vida, en lo esencial de la vida de cada uno de ellos, no han experimentado un mayor cambio. Hay personas que uno ve que dicen: yo estoy con Dios, pero cuando uno ve su vida en conjunto, no han sido transformados. No han sido transformados. Y yo pienso que es una confusión no voluntaria, sino involuntaria. Que no han entendido, no han percibido o no han visto claramente el hecho de que, si bien la salvación es gratuita, porque la salvación es por fe, 100% gracia. Si bien la salvación es gratuita, la bendición sí tiene un precio. Y lo que nos trae la vida abundante aquí en la tierra, ¿qué es? La bendición de Dios. La salvación es gratis, pero la obediencia tiene un precio. La obediencia, la bendición, ¿por qué viene? Por la obediencia. Acabamos de leerlo. Si cumples fielmente, o sea, si obedeces, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Noé fue obediente, por eso recibió la bendición. Leamos la obediencia de Noé. Génesis 6, 14, 16. Y ahorita nos recreamos un poquito en lo que hubiera podido pasar hoy día. Le dice el Señor a Noé: Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Es un diseño absolutamente claro. Transportémonos 20 siglos acá. No hay diluvio todavía, estamos viviendo nosotros, y le dice el Señor a los cristianos de ahora: construye un arca de madera resinosa. Y entonces el cristiano dice: bueno, pero tenemos fibra de vidrio. ¿Por qué tiene que ser madera resinosa? A mí me parece que la fibra de vidrio es mucho más resistente. Y las embarcaciones que yo he visto muchas son de fibra de vidrio. Hagámosla de fibra de vidrio, eso no pasa nada. Hazle compartimientos y cúbrela con brea y por dentro. Pero brea por dentro, eso nos empuerca los zapatos. Pongámosle brea por fuera y por dentro pongámosle algo bien bonito, que sea como agradable para nosotros, ¿cierto? Dale las siguientes medidas: 150 metros de largo, 20 de ancho y 14 de alto. ¿Y cuántas personas iban a entrar con Noé en la barca? Él, su esposa, sus hijas y sus nueros. 8. Digamos 10. 150 para 10. ¿Cuánto nos vamos a demorar en eso? No, hagámosla una más chiquita, para cada uno de nosotros. 3 pisos, pero ¿para qué le vamos a hacer 3 pisos? ¿No ve usted como que eso hubiera podido ser el comportamiento de un creyente hoy día? Elegir lo que él diga, hacerlo a medias, poner reparos.
Es perfectamente, yo en mi manera de verlo veo viable. Que muchas veces, muchas personas dirían, oiga, construyes un arca, sí, pero pues de madera no, hagámoslo de otra cosa. Mire que sea bonita, a medio metro, ¿y para qué a medio metro hay tan cansón? Hagámosla más abajo. Una, no, hagámosle dos. Y realmente es un panorama muy real. Hoy nosotros discutimos todo lo que Dios nos dice. Todo lo que Dios nos dice, lo discutimos. ¿Ve? Muy de madrugada se levantaba el Señor a orar. Ay, pero no, yo quiero levantarme más tarde. Y no tenemos problema en hacerlo. ¿Cierto? El Señor Jesucristo era absolutamente radical con las cosas. A lo malo, malo, a lo bueno, bueno. Pero hoy día nosotros decimos, no, pues al fin y al cabo eso no es tan malo. ¿Cuál es el problema? Aceptemos eso. Y hemos visto cómo se han abierto las puertas, aún a la misma iglesia, a las cosas del mundo. Y el mundo viene a la iglesia. Ya no tenemos que ir nosotros al mundo a buscarlo, porque muchas veces el mundo está en la iglesia. Obediencia a medias es desobediencia. Por eso es importante que nosotros entendamos. Noé fue obediente al Señor. Obediente al Señor. Ahora, un argumento puede ser, Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Nosotros ya no tenemos que cumplir la ley. Ya no tenemos que obedecer la ley. Eso dice Gálatas 3:13. Cristo nos ¿qué? Liberó de la maldición de la ley. Pero una pregunta, ¿nos liberó o nos eximió mejor de la obediencia? Entonces como que también nos confundimos ahí. Segunda de Corintios 9:13 nos deja muy claro nuestra relación como hombres de fe con la obediencia. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la, subraye por favor, por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. O sea que una marca de que nosotros tenemos el Evangelio de Cristo es la obediencia. Ellos alabarán nuevamente a Dios, verán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan. Lo que los va a distinguir a ustedes es la obediencia. Los cristianos tenemos que ser obedientes. Yo lo he dicho en varias oportunidades y lo repito hoy nuevamente. La obediencia es al cristiano como la respiración al ser vivo. Ser vivo que no respira no es ser vivo, ¿sí o no? Cristiano que no obedece está muerto. Eso es absolutamente cierto. La obediencia es innata a nosotros. Tiene que ser innata. Eso no excluye el hecho de que la palabra de Dios diga que nosotros desobedecemos. Claro que lo hacemos. Pero no vivimos en la desobediencia. Luchamos, como hacía Pablo. Pero nos caracteriza ser obedientes y cada vez vamos a ser más obedientes. 2021, año de transformación. 2021, año de obediencia. 2021, año de firmeza en la palabra del Señor. Eso fue lo que sacó a Noé libre en medio de esas circunstancias difíciles. ¿Que estamos viviendo momentos difíciles? Sí. Nada comparables con lo que pasó con Noé. Aún no son nada comparables con eso. De manera que si Noé pudo, nosotros también podemos. Mire, una idea generalizada es que antes del diluvio no había llovido sobre la tierra. Cuando usted estudia la Biblia, la mayoría de los autores dicen eso, y cuando usted la lee entiende que sí. Uno mismo dice, oiga, no había evidencias de que hubiera llovido, ¿sí? Antes del diluvio no había llovido. Esto hace más relevante, esto hace más importante la obediencia de Noé. Porque es que Noé caminó en lo desconocido. El lugar donde vivía Noé no era un lugar costero.
No era un lugar costero. De hecho, que cuando pasaron los días, la barca se supone quedó en la cumbre de la cima, ¿cierto? No era un lugar costero. Entonces, construyes una barca. Diríamos, ¿y qué es una barca? No es un lugar costero. Va a caer un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? ¿Qué va a llover? ¿Y qué lluvia? No la he visto nunca. Y el sitio donde se hizo es un sitio seco, sobre la tierra. ¿Ve? Entonces, eso pone relevancia. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy? Que nuestra obediencia tiene que ser a pesar de las circunstancias. No se trata de lo que usted crea, no se trata de lo que usted vea. Si la palabra de Dios dice, cumpla. Cúmplalo. Entonces, como decía, vi, no me acuerdo si era un escrito o una película, creo que era un escrito, que narran algo así como que en una iglesia un pastor decía, si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, y si yo lo creo, yo lo hago. Y se levanta una niña pequeña de la congregación y dice, pastor, no es así. ¿Cómo que no es así? No, si la palabra de Dios lo dice, yo lo hago y punto, créalo o no lo crea. Y así es. Ah, no, yo lo hago si lo creo, y si no lo cree, no lo hace. No, Noé, ¿qué hizo? Obedeció y punto. Y punto. Entonces, nosotros tenemos que ser así, obedientes. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé? Vivió como un verdadero creyente. Buena relación con Dios, buena relación. Testimonio con las personas. Segundo, fue obediente. Tercero, confió en la promesa del Señor. Porque eso fue lo que hizo Noé, confió en la promesa del Señor. El Señor prometió que mi familia, que yo estaría sano, que yo estaría salvo. Yo confío en esa promesa. La confianza en las promesas de Dios es fundamental en nuestra vida. Sin la confianza en las promesas de Dios no podríamos tener la paz que viene del Espíritu Santo. Porque nosotros descansamos en las promesas de la palabra de Dios. Puede ser que la situación económica esté difícil, pero la palabra dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y eso es verdad. Ningún mal habrá de sobrevenir sobre tu vida. Esto es una palabra y si nosotros debemos descansar. Año 2021, año de descansar en la palabra de Dios. Josué 23:14, para que nos animemos y entendamos que esto es una realidad. Josué 23:14. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Josué, estaba ya por irse, por ir a la presencia del Señor. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Y en el contexto que escribió Josué, eso, es en el contexto en que ellos verdaderamente veían el cumplimiento de las promesas de Dios. Por eso decía, ustedes bien saben. Nosotros confiamos en las promesas que Dios nos ha hecho. La palabra de Dios no miente. Pero eso tiene que ser una verdad no de boca. Eso tiene que ser una verdad de corazón. Si la palabra de Dios me lo prometió, la palabra de Dios me lo cumple. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué te ha prometido Dios a través de su palabra? Porque cada promesa se va a cumplir en tu vida. Amén. Amén. Bajo el concepto de fidelidad, de permanencia, de obediencia. No podemos separar los dos elementos. ¿Queremos atravesar estos momentos difíciles? ¿Queremos tener un año diferente? ¿Queremos salir victoriosos a pesar de todo lo que venga? ¿Sí o no?
Tenemos que cumplir lo que la palabra de Dios nos dice, confiar en las promesas del Señor. Dios le dijo a Noé que el diluvio vendría sobre toda la tierra y destruiría todo ser viviente. Todo ser viviente, toda la humanidad. Nadie se salvaría. Pero el Señor le dio una promesa a Noé. Hizo un pacto con Noé. Si Noé creía y obedecía a la palabra de Dios, el Señor lo iba a mantener íntegro. Hoy el Señor quiere hacer un pacto con nosotros. Hoy el Señor puede permitir destrucción sobre la humanidad, como vemos que está pasando. Pero el pacto que Dios quiere hacer con nosotros es, si permaneces fiel, si permaneces obediente, si caminas con fidelidad, yo te guardo, yo te protejo, yo te cuido. Si es un año diferente, si tenemos una promesa para vivir tranquilos, si tenemos una promesa para salir victoriosos en estos tiempos difíciles, y es la palabra de Dios en nuestra vida. Hay que confiar en Dios. Cuando Lot estuvo viviendo en Sodoma y Gomorra, a pesar de las circunstancias difíciles de esa ciudad, yo no puedo decir que Lot vivía allá por agrado y por gusto. Yo puedo entender en la palabra que él se fue queriendo los mejores lugares para él y su ganado, pero no queriendo lo que estaba pasando allá en ese lugar. No queriendo eso. Y aún allí en medio de esas circunstancias difíciles, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo con Lot? Lo guardó, le cumplió su promesa. Una un poquito más severa, como decimos nosotros ahora. Los muchachos, sí, esta es más severa. Más tesa. Los amigos de Daniel. El horno en llamas. Daniel 3, 16 al 18. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor. Para que nos pongamos en el contexto que ustedes lo conocen, habían mandado hacer una estatua, ¿cierto? Y cuando sonara la música tenían todos que adorar a la estatua. Y dicen estos hombres, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. La confianza de ellos estaba ¿en quién? En el Señor. Pero esta es un poco más severa, ¿por qué? Porque fíjese lo que dice el verso 18. El verso 18 dice, pero aún si nuestro Dios no lo hace así, aún si yo veo que este año 2021 no es tan favorable como yo creo, aún si yo veo que algo pasa sobre mi vida, aún si yo veo que las circunstancias no son sencillas y no son fáciles, aún así voy a confiar en mi Dios. Aún si no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Hoy el Señor te está diciendo, 2021 puede ser un año difícil, pero aún si tú ves dificultad en tu vida, espero que seas firme, espero que seas valiente y te mantengas íntegro y no tengas idolatría en tu corazón. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Queremos ser victoriosos? Tenemos que estar firmes en el Señor. Es necesario ser valientes. Allá en la calle hay hombres y mujeres que necesitan personas como ustedes que decidan ser valientes. Allá en la calle hay personas que se mueren, no solamente por la enfermedad, se mueren en sus vicios, se mueren en su pecado, se mueren en su desorientación. Y la iglesia necesita salir allá a conquistarlos. Que nos van a tratar mal, que nos van a acusar, que nos van a encarcelar, seguramente llegará el día. No estoy atando, estoy simplemente diciendo lo que la palabra de Dios dice. Pero tenemos que ser valientes y llevar la palabra de Dios. Aun si nos metieran en un horno en llamas, la decisión de nosotros, ¿cuál tendría que ser? Señor, predicaré tu palabra. Predicaré tu palabra. Cuando el apóstol Santiago era el que estaban siendo apedreado, en ese momento se me fue Esteban, perdón. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿qué dijo él? ¿Cuál fue su actitud?
Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Cuál fue su actitud? Similar a la de ellos. Señor, tú puedes salvarme de esto. Pero aún así tú no lo haces. No voy a negar mi fe. No voy a perder mi salvación. Eso es lo que hoy nos dice Dios. Hay un año difícil. Hay un año que no pinta bien. Hay un año que no ha empezado bien y seguramente va a pasar mucho tiempo para que podamos ver lo que antes veíamos. Adicional, no es problema de coronavirus, es problema de sistema. Es lo que está pasando con nosotros. Es como los gobiernos quieren aprovechar para callar cada vez más la fe cristiana. Si usted abre sus ojos, entiende que cada vez más se ataca más la fe cristiana. Cada vez nos quieren callar más la boca a nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos mantengamos fuertes, firmes y estables. Recuerde que dice la palabra del Señor que Él avergonzó a los sabios, escogiendo lo vil y lo menospreciado. Con esto no le estoy diciendo que su vida sea así. Con esto le estoy diciendo que nosotros somos personas sencillas, que podemos ser utilizados por Dios para avergonzar a esos llamados sabios de la sociedad. El reto es este: tiempo de ser valiente, de caminar con Dios. Quiero dejarle con el Salmo 91, versos 5 al 8. Porque si nos mantenemos firmes como se mantuvo Noé, esta palabra vendrá sobre nosotros y esta palabra se cumplirá en nuestra vida. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Esto es una palabra de Dios para nosotros. De manera, iglesia, que es importante que nos mantengamos firmes y valientes. Este año para nosotros no va a ser como lo pintan. Para nosotros este año depende de lo que Dios quiera hacer con nosotros. Y dice que Él nos pondrá por encima de todas las naciones, si obedecemos sus mandamientos, si cumplimos sus propósitos. Amén. Vamos a orar. Padre del cielo, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, por guardarnos. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy tu propósito. Es el primer domingo del año, Señor. Y aunque es un poco atípico porque toda la circunstancia que nos rodea no nos permite disfrutarlo o vivirlo como antes lo vivíamos, es, Señor, el primer día en el que vamos a celebrar tu palabra. Y hoy, Señor, nos has marcado un rumbo y un camino verdadero. Hoy, Señor, nos estás diciendo, Señor, que tenemos un año, Señor, en el que veremos tu gloria, que tenemos un año en que veremos tu respaldo, que tenemos un año, Señor, en que veremos, Señor, cómo guardas, cómo cuidas, cómo bendices nuestra vida, bajo el concepto, mi Dios y mi Rey, de fidelidad, de permanencia, de obediencia y de confianza. Gracias, Padre Celestial, porque creemos en tu palabra y creemos, Señor, que tú cumples tus promesas y veremos tu gloria y veremos, Padre poderoso, Señor, cómo al finalizar el año, si tú lo permites, veremos, Señor, la gloria tuya en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Oramos creyendo y te damos gracias. Sellamos esta palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial.